Seguimos utilizando la introducción a RDF que hay en el consorcio W3. Ya mencionamos el modelo de datos de RDF en el cual absolutamente todo lo que enunciamos se hace con tres componentes: sujeto, predicado, objeto. También mencionamos que cada una de las tres componentes requería un identificador mundial único, lo que entenderemos por una dirección web, aunque no haya página detrás, solo el identificador, que en su generalización, admitiendo otro tipo de caracteres, etc., en vez de URLs hablaremos de iris. Ahora en este vídeo vamos a mencionar la posibilidad de ahorrarnos quizá alguno de estos identificadores mediante otros mecanismos. En concreto, cuando hablábamos de que Bob es un amigo de Alicia, si Bob fuera un profesor de la UNED, podría tener por identificador www.uned.es/profesores/Roberto Pérez. Y la institución no necesita pedirle permiso a nadie para generar ese identificador. Un identificador parecido podría tener Alice, si es profesora de la UNED, y un identificador para el concepto de conocer o ser amigo de, un identificador universal para evitar todo tipo de ambigüedad en el procesamiento automático, también es necesario para el concepto de ser amigo. Ahora bien, si tenía sentido que Roberto tenga un identificador único para que todo lo que digamos de él efectivamente se asigne de manera unívoca a Roberto, y también el concepto de haber nacido cuando tenemos aquí una fecha como 14 de julio, etc., parece un derroche reservar un identificador para cada uno de los días de toda la secuencia histórica. Al rescate de esto viene el hecho de que solamente estas entidades, las que reciben la flecha, o sea, estamos hablando de sujeto, predicado, objeto, solamente los objetos, vamos a poder evitar, si queremos, usar identificadores iris, identificadores únicos para esas entidades, y podemos utilizar ahí literales, simplemente secuencias de caracteres. En el punto 3.3 de esta introducción tenemos el concepto de literal, que no deja de ser una secuencia de caracteres. Lo que pasa es que podemos, además de dar una secuencia de caracteres, definir para ellas un determinado tipo de datos. Si la secuencia de caracteres queremos afirmar que es un número, diremos que es de tipo dato número. Si queremos afirmar que es una fecha, diremos que es de tipo de dato fecha, etc. Adicionalmente a poder utilizar literales solamente en los objetos, es decir, aquí donde se recibe la flecha, vamos a poder también ahorrarnos algunos nombres y algunos identificadores de nodos, definiéndolos en su momento con la sintaxis adecuada como nodos en blanco en el punto 3.4. Aquí, por ejemplo, hay una afirmación en la que decimos que en el background del cuadro de Mona Lisa incluye algo, es un ciprés. De tal manera que aquí tenemos dos afirmaciones, una donde ese algo es un objeto de un enunciado, y otro donde ese algo es un sujeto de un enunciado. Veremos que tenemos facilidades sintácticas para no tener que llamar a ese algo indefinido ni darle un determinado identificador, sino que de alguna manera la propia sintaxis nos va a ayudar. Adicionalmente, para finalizar, vamos a hablar también del apartado 3 de una característica avanzada. Cuando uno empaqueta un conjunto de enunciados como son estos sobre Bob, y queremos en algún momento referirnos a todos estos enunciados, el identificador que podríamos usar para referirnos a todo este conjunto de sujeto, predicado, objeto, podríamos inventarnos otro esquema de codificación, pero en realidad vamos a utilizar de nuevo direcciones URLs, direcciones iris, y simplemente lo que harán en algún momento, la sintaxis nos permitirá decir que ese identificador refiere a un grafo, refiere a un conjunto de afirmaciones. Aquí tenemos example.org que significa, refiere a todo este conjunto de afirmaciones, y este otro sobre de Wikidata, etcétera, que refiere a estos. Esto nos permite, al referirnos a un conjunto de afirmaciones, poder usarlas, pero también hablar sobre todo ese conjunto. Es decir, este ejemplo.org en el que definíamos una serie de enunciados sobre Bob,
Todo esto tiene una licencia de uso Creative Commons y ha sido publicado por el grupo Example.org. De tal manera que no deja de ser una reutilización del mismo esquema de identificadores para hablar de grupos de enunciados.